Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très très bien. Comme d'habitude, je vous accueille avec une cordiale bienvenue sur votre chaîne Idiomas con Mohamed. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques petites règles de prononciation en français. Alors, vous êtes prêts? Allons droit au but. Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Como siempre, los recibo con una cordial bienvenida en su canal Idiomas con Mohamed. En la clase de hoy vamos a aprender algunas pequeñas reglas de pronunciación en francés. Si estamos listos, vamos directo al grano. Vamos a empezar con la primera regla, el OI. El OI se acostumbra a pronunciarse en español hoy. Sin embargo, en francés se pronuncia wa. Wa. Y aquí les comparto 4 ejemplos para practicar. El primer ejemplo es moi. Ojo, no vayan a decir moi. Ya no es moi, es moi. Moi. ¿Qué significa en español yo, el pronombre personal yo, o mi, el pronombre tónico, el pronombre personal tónico? Por ejemplo, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, me hablas a mí, me hablas a mí, ¿ok? El segundo ejemplo es toi, toi, que significa en español tú, el pronombre personal tú, o también el pronombre personal tónico ti. Te hablo a ti. O je parle à toi. C'est à toi que je parle. Je parle a toi. Te hablo a ti. ¿Ok? El tercer ejemplo es quoi. Quoi, que en español significa qué, en forma de pregunta. Y el último ejemplo que tenemos es le poids o poids. Poids. Recuerden que el DS al final no se pronuncian. Poids es peso. No la moneda de México, obviamente, pero es el peso para pesar. El peso. Muy bien. Vamos a pasar ahorita a la segunda regla. En la segunda regla tenemos AU, o en francés AU. AU en español se acostumbra a pronunciarse AU. AU, por ejemplo, restaurante, inaugurar, automóvil. Sin embargo, en francés ya no es AU, sino se pronuncia O. O. Y acá también les comparto 4 ejemplos para aprender. El primer ejemplo es aussi. Aussi, que significa también. El segundo ejemplo es autoroute. Autoroute, que en español significa autopista. El tercer ejemplo es restaurant. Restaurant, que es obviamente el restaurante. Y el último ejemplo tenemos la preposición o. La preposición o, que en español significa al. Por ejemplo, cuando quiero decir al restaurante, voy a decir au restaurant. Au restaurant. Si quiero decir, por ejemplo, al café, au café. Au café. Si quiero decir, por ejemplo, al cine, au cinéma. Au cinéma. Recuerden, AU en francés ya no es AU, sino es O. Y vamos a pasar a la siguiente regla. En esta regla nos encontramos con el AI. El AI se pronuncia en español AI, pero en francés ya no es AI, es E. E. Y les comparto 4 ejemplos también. En el primer ejemplo tenemos la palabra me. Ojo, no vayan a decir mai, es me. Y significa el mes de mayo. En el segundo ejemplo tenemos una palabra parecida a la palabra anterior, a la cual agregamos una S, que obviamente no se pronuncia al final. Por lo tanto, la pronunciación del segundo ejemplo es me. Me, pero esta vez significa pero. En el tercer ejemplo tenemos una palabra parecida al segundo ejemplo, al cual agregamos una ON. En esta vez se pronuncia maison.
Maison, que mucha gente cree que es la mansión, en francés significa casa, casa. El último ejemplo es el verbo famoso, el verbo saber, que se conjuga en presente con la primera persona del singular, je sais. Je sais. Ojo, no vayan a decir je sais o je sais, no. Je sais, que se pronuncia un poquito parecido al español. Yo sé, ¿ok? Je sais, yo sé. Bueno, vamos a pasar a la siguiente regla. Ahora pasamos al EU. El EU, que en español se pronuncia EU, en francés ya no es EU, sino E. Y acá les puse, entre paréntesis, E, pero de francés. No vayan a decir E del español, ¿ok? Recuerden el abecedario francés. A, B, C, D, E. Me refiero a la quinta letra del abecedario francés. E. Así se pronuncia el EU en francés, ¿ok? Y acá también les comparto 4 ejemplos. El primer ejemplo, el segundo ejemplo, el tercer ejemplo y podemos decir hasta el cuarto ejemplo, casi se pronuncian igual. Miren, en el primer ejemplo tenemos la palabra je, que significa juego. En el segundo ejemplo cambiamos la J de je y ponemos F y nos da feu, feu, que es fuego. Lo que a mí me llama la atención es que en español juego y fuego cambian por las letras J y F. Y en francés pasa lo mismo. Juego, je y fuego, feu, la diferencia es una J y una F. ¿Ok? Repito. Juego, je, fuego, feu. La palabra poco en francés se pronuncia peu, peu. Y miren el último ejemplo. Es igual que poco, al cual agregamos una X y nos da el verbo poder en presente con la primera persona del singular yo. Y tendremos en francés je peux, je peux. Recapitulo. El primer ejemplo es je, juego. Feu, fuego. Peu, poco. Je peux, yo puedo. Y vamos con la última regla de este video. La lección de hoy la vamos a terminar con esta última regla, donde tenemos I, E, N, o en español I, E, N, y les puse entre paréntesis al final, aunque realmente la pronunciación de este grupo de letras se pronuncia igual que esté al final de la palabra o que esté dentro de la palabra. El punto aquí es que el I, E, N se pronuncia en francés ien, ien, con una N que casi no se escucha porque es nasal. No es como en español. En el español se pronuncia yen. ¿Ok? En español es yen con N al final. En francés, la N no se escucha, es nasal. Y se dice yen. Yen. Les comparto 4 ejemplos. Y el primer ejemplo, la famosa palabra bien. Como solíamos decir en francés. ¿Cómo ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bien. ¿Ok? El segundo ejemplo es rien. En realidad, el segundo ejemplo comparado con el primer ejemplo, cambiamos la B por la letra R y nos da rien. Rien significa nada. La respuesta famosa, gracias, por nada o de nada. Merci, de rien. Merci, de rien, rien. El tercer ejemplo tenemos el verbo venir en orden, en imperativo. Viens, viens, que significa ven, ven. Y el último ejemplo tenemos la palabra tiens, tiens, ten, en el contexto de darte algo. Ten, tiens. Y si hacemos una pequeña comparación entre el penúltimo ejemplo y el último ejemplo, nos damos cuenta que es un cambio de la letra V, V, por la letra T. Viens, ven, tiens, ten. ¿Ok? Pues es todo por las reglas de hoy. Los voy a dejar con la siguiente diapositiva con una recapitulación.
la joie, la loi, mauvais, sauver, seulement, je veux, canadien, technicien. Merci pour votre attention et à la prochaine.